Abelardo de la Espriella trató de enlodar al presidente de la República, Gustavo Petro, incluso con una denuncia en la Corte Penal Internacional. Pero le salió todo mal, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, primero lo llama paramilitar y este señor deberá responder ahora ante la justicia. Pues recordemos lo que en su momento realizaba. Y uno de ellos era, he denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero venga, el presidente Petro con altura le decía, tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo, sí es una instigación a los crímenes contra lesa humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba y las estafas que les hiciste cogiendo dineros del emprendimiento de Polvo en Blanco. Recordemos que hay denuncias de paramilitares como Salvatore Mancuso y muchos más que dicen que Abelardo de la Espriella se quedó con los recursos que ellos en su momento tenían. Además, que el señor David Murcia Guzmán de DMG también realiza estas denuncias sobre Abelardo de la Espriella. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, lo dejaba en evidencia, a tal punto que este señor, para defenderse, empieza con tremendo espectáculo colombianos y colombianas, diciendo además que él es víctima, miren esto, del presidente de la República, Gustavo Petro. Este señor ya ha rayado en la locura total de tratar de ganar adeptos y con ello conseguir votos. Se ha peleado con Vicky Dávila, han tenido conflictos con María Fernanda Cabal y demás personajillos. Tienen las redes sociales alborotadas. Por eso esta información es muy valiosa para que toda Colombia conozca esa realidad. Realidad que la prensa en el país no te la va a mostrar. A tal punto que se va con Julio Sánchez Cristo y miren, soy víctima del odio de Petro. Abelardo de la Espriella luego de la denuncia contra el presidente ante la CPI. Y miren este espectáculo que realizaba y cómo esta jugada le sale absolutamente mal. De investigación contra el presidente Gustavo Petro. Julio, claramente el presidente está incurriendo en una instigación de crímenes de lesa humanidad, como bien lo dijo el Parlamento Europeo. Ustedes recordarán que hace pocos días, en una resolución del Parlamento Europeo, ese organismo concluyó que las declaraciones incendiarias difundidas por el presidente. Sí, precandidato, justo después de que usted da a conocer esta denuncia Laura, contra... Sí, Julio. Es que creo que lo perdimos. Se les fue la llamada. Doctor de la Espriella. Miren esto. ¿Me escuchan ahí, Julio? Ahí sí lo escuchamos. Continúe, por favor. Mil excusas, Julio, que voy en el carro y esto se corta un poco. Decía que el Parlamento Europeo, en una resolución que ustedes publicaron la semana pasada, incluso la W la publicó, ha señalado que las declaraciones del presidente de la República son incendiarias y que incitan al odio. Está claro también que el asesinato de Miguel Uribe ocurrió en gran parte por esa actitud del presidente de la República. El mismo Parlamento Europeo señala allí como muy grave el caso de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Por todo eso, Julio, yo considero que se están violando flagrantemente los derechos humanos de nosotros, los opositores, de sus líderes y de quienes estamos aspirando a reemplazar a Gustavo Petro. Eso es muy grave y por eso he puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional estos hechos que, insisto, están soportados por lo que ha dicho claramente el Parlamento Europeo sobre esa materia, Julio. Pues Laura Daniela.
Las pruebas de Abelardo son más que trinos y lo que dice un Parlamento Europeo que desconoce la situación en territorio que hay en Colombia. Parlamento Europeo de extrema derecha, del Vox y esos miembros radicales que hay allá, e incendiados por la argumentación, por lo que dicen Cabal, Abelardo, Paloma y estos miembros del uribismo en Colombia. O sea, las pruebas que tiene este parlamento es la voz de estos parlanchines que en pocas palabras van a ir a escupir chisme, sí, a escupir chisme, porque no tienen pruebas contundentes para irse de manera sensata y de frente contra el presidente. Esta gente sigue culpando además a Petro, dizque por trinos, lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay. Y olvidan las diferentes investigaciones que esta gente tiene. O sea, por favor, esto no es así tan fácil como el señor Abelardo lo plantea. Ahora sí entiendo. Él está soportando su demanda en esa petición que le hace el Parlamento a la comisión. Y Juan Pablo, la comisión no ha respondido. De momento no ha habido reacción de la comisión sobre si la llamado. Comisión acoge o no acoge ese llamado que tuvo más de 350 votos la semana anterior. Así es de que, Laura Daniela, por ahí va el agua al molino. Sí, así es, Julio, y además pues esa resolución que dice que hay un clima político en Colombia pues de violencia, pero yo quiero preguntarle al precandidato porque el presidente Gustavo Petro le respondía precisamente ayer a esa denuncia ante la Corte Penal Internacional y dice lo siguiente: tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba y las estafas que hiciste cogiendo dineros del narcotráfico. ¿Qué le responde usted, precandidato, al presidente Petro? Laura, lo primero es que soy víctima de Gustavo Petro, porque soy precandidato a la presidencia de la República, hago parte de la oposición, soy víctima constante de sus declaraciones incendiarias y con odio hacia mí. Esa conducta encuadra claramente en la instigación al genocidio, por tanto, la Corte Penal Internacional tiene competencia para esto. Ayer le respondí al presidente de la República el trino que mencionas de la siguiente manera: los cuestionamientos sobre mí han sido aclarados por la justicia. Son una locura. ¿Y esto por qué se le sale a Abelardo de la Espriella de las manos, señor? Pues miren lo que dice un profesor acerca de este caso. El precandidato presidencial denunció al presidente de la República por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Se habló con expertos para conocer el alcance de la acción legal y las posibilidades de que prospere ante el Tribunal de Justicia Internacional. O sea, que Abelardo, en pocas palabras, trata de buscar un juicio contra el señor presidente a nivel internacional. Pero esto no le va a prosperar para nada, porque, como él mismo evidenció, las pruebas son más que chismes por parte de la extrema derecha. El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio, luego de la resolución en la que el Parlamento Europeo alertó por la reciente oleada de ataques y el fallecimiento de líderes políticos en el país. Pues según ellos, el culpable y la persona que está detrás de todo esto es el presidente de la República, Gustavo Petro. Han rayado más que en la locura estos miembros de la extrema derecha en Colombia. Estos miembros que no saben de argumentación política, sino de chismes, de mentiras, de show, de show. Y esto, ojo, que traería graves acusaciones a este señor. Esta acción legal presentada
el pasado 16 de septiembre ante la Oficina Pública de la Defensa de Víctimas de la Corte Penal Internacional, de la Espriella reiteró que el primer mandatario sería el responsable de emitir declaraciones incendiarias que han contribuido al aumento de la polarización. Pero ojo, olvidan el accionar de Álvaro Uribe Vélez y todo su convito. En ese sentido, pidió investigar si esas manifestaciones han generado un ambiente propicio para la violencia política en Colombia. El precandidato presidencial, que espera llegar a la Casa de Nariño con el aval de Salvación Nacional, se presentó como presunta víctima indirecta del presidente Petro, por señalar que ha sido blanco de mensajes de odio en los últimos meses. Por eso solicitó a la CPI emitir informes, recomendaciones o decisiones para poder adoptar eventuales medidas de protección en el caso. Petro, por su parte, rechazó la denuncia del precandidato de derecha, a quien acusó de mantener vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Ya sabíamos la respuesta. Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Y ya sabemos por qué. Recordemos aquellos supuestos procesos de paz que armó Álvaro Uribe Vélez con Salvatore Mancuso y sus amiguitos, que resultaron siendo más que una cortina de humo, un perfecto montaje para que estos señores, en pocas palabras, no lo terminaran sapeando. Pues, ¿qué hizo? Extraditarlos cuando ellos empezaron a soltar la lengua. En respuesta de esto, De la Espriella reiteró que en su denuncia planteó una serie de presuntos crímenes de lesa humanidad en contra de la oposición, que a su juicio configuran violaciones al derecho internacional humanitario. Además, solicitó a la CPI determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar en la eventual judicialización de los hechos denunciados. O sea, que está tratando de armar un plan para llevar a la cárcel al señor presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Y qué es lo que pasa con esta denuncia? En su denuncia ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, el jurista y precandidato presidencial afirmó que la conducta principal a investigar es el delito de genocidio. Ojo, contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que establece la competencia del tribunal sobre los crímenes más graves para la comunidad internacional. Por eso es muy valiosa toda esta información. ¿Qué es lo que pasa? El exconjuez de la Corte Constitucional y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Carlos Gustavo Arrieta, explicó que de acuerdo con el artículo citado, la CPI solo entiende como genocidio aquellos actos ejecutados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. O sea, que en pocas palabras no le salió para nada bien la jugada a Abelardo de la Espriella, que pretende, como siempre, realizar estos planes contra el presidente de la República para ganar réditos políticos y así venderse ante el pueblo colombiano como la salvación. ¿Y quién lo dice? Alguien que viene de los Andes, universidad de poderoso y de extrema derecha en Colombia. El experto en derecho internacional insistió que de la Espriella tendría que demostrar en su denuncia que, con sus discursos, el presidente promovió la lesión grave a la integridad física de un grupo o prácticas relacionadas con su destrucción física parcial o total. Y aquí es donde empieza a caerse la narrativa de Abelardo de la Espriella, porque no hay pruebas contundentes de que digan que Petro ordenó la ejecución de estos planes.
Lo único que tiene para decir es que el Parlamento Europeo del bots y los trinos del presidente condujeron a esas actuaciones. ¿Por qué? Porque las pretensiones de la acción plantean un umbral jurídico muy alto que difícilmente encajaría en los señalamientos contra Petro, dijo el abogado. O sea, que se le cae el show de Abelardo del Espriella. Y por ende, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo puede denunciar por calumnia e injuria y debería presentarse ante un juicio. Ojo, podemos ver nuevamente un enfrentamiento del presidente de la República con Abelardo. En su acción legal, el precandidato presidencial reconoció que la CPI está facultada para ejercer su jurisdicción solo en casos relacionados con crímenes graves de trascendencia internacional. Sin embargo, afirmó que tendría competencia para investigar los hechos denunciados, debido a que para él la justicia colombiana no ha adelantado investigaciones efectivas frente a los pronunciamientos del presidente. Este señor ya ha rayado en la locura. El profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad del Bosque, Camilo Ramírez, explicó que la CPI solo interviene cuando esté comprobado que el sistema judicial interno no ha actuado frente a los hechos. Otra mentira nuevamente, porque son ellos los que quieren decirle a la justicia en Colombia cómo deben actuar, qué deben hacer y cuáles son los diferentes procedimientos. ¿Todo para qué? Para afectar al presidente y decir que tiene la justicia totalmente permeada por corrupción y que los únicos que hay que investigar es al progresismo, que la extrema derecha, ellos son unos santos, que hay que venerarlos y llamarlos a todos San Uribe, San Abelardo, San Paloma, San Cabal y demás. Porque según ellos no parten ni siquiera un plato, no parten ni siquiera un plato. Por eso se enfatizó en que sería muy difícil que esta denuncia prospere, puesto que en el país existen instituciones que pueden investigar y emitir las eventuales sanciones correspondientes. ¿Qué es lo que pasa con la denuncia de la Espriella ante la CPI? Pues el magíster en Derecho, Alfonso Portela, explicó que la solicitud de apertura de investigación presentada por el precandidato presidencial, la Fiscalía del Tribunal Internacional deberá determinar la existencia de pruebas suficientes que permitan establecer la supuesta responsabilidad de Petro en la instigación a crímenes de lesa humanidad. En caso de que la Fiscalía concluya que los hechos no alcanzan la gravedad exigida o que la justicia colombiana sí está actuando, la CPI no tendría competencia para abrir una investigación y la denuncia quedaría archivada. La exigencia probatoria es muy alta y se tiene que probar debidamente la responsabilidad para abrir una investigación. El especialista en Derecho Internacional, Carlos Gustavo Arrieta, también sostuvo que este tipo de denuncias solo pueden prosperar si se aportan elementos de pruebas sólidos y verificables que demuestran no solo la ocurrencia de los hechos, sino también la intención específica de tipificarlos como crímenes bajos para la jurisdicción del Tribunal Internacional. O sea, crímenes súper graves bajo la jurisdicción del Tribunal Internacional. En caso de que la CPI inicie una investigación formal, lo cual resulta muy poco probable para los expertos consultados, el tribunal podrá emitir una citación para comparecer voluntariamente. En ese sentido, los jueces decidirán si hay pruebas suficientes para que el caso vaya a juicio después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y el representante legal de las víctimas. Y recordemos que por un acto así, de nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, es que este señor fue llevado a prisión porque trató de acusar a Iván Cepeda. Y ojo, que luego de la denuncia de Petro por paramilitarismo y robo,
esto se le podría dar la vuelta nuevamente a este señor y sería del Espriella que puede terminar preso por todo su accionar y las investigaciones que se adelantan en su contra. Así que, colombianos, ayúdanos a compartir esta información tan valiosa, que la jugada del Espriella le salió, pero muy, muy mal. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.